La Revolución Mexicana fue una de las más sangrientas de América Latina. La época armada de dicha revolución duró desde 1910 a 1920 y cobró cerca de 1 millón de muertos y exiliados al pueblo mexicano. Todos lucharon en contra y a favor de un poder central para crear el país que hoy conocemos. Comenzó siendo una revolución política, que luego empezó a tratar las demandas sociales, como por ejemplo la cuestión agraria. Una de las razones la podemos encontrar en el gobierno de Porfirio Díaz, desde 1876 a 1911, denominado el Porfiriato. Era un poder unipersonal y piramidal, caracterizado por el fraude electoral, el abuso de poder y represión de toda oposición política y social que surgiera. Los científicos lo acompañaban. Durante su gobierno aumentó la población y también las exportaciones. Canceló la deuda externa con Estados Unidos. Promovió el desarrollo económico y creó un mercado interno. Todo gracias al aporte de empresas extranjeras El y por norte, un pequeño donde grupo estaban los privilegiado. yacimientos mineros. Se extendió el Estas ferrocarril por redes todo iban el país, directo a los puertos y en algunos manejado casos por capitales extranjeros. Desarrollo de adelantos tecnológicos y mecanización de las manufacturas, lo que generó un crecimiento de las haciendas. A los indígenas les quitaron sus tierras. Los campesinos tenían que ir a la ciudad o trabajar como asalariados en las haciendas. Porfirio Díaz fue reelecto 7 veces con fraude electoral. Surgió entonces el Partido Antireeleccionista, fundado por Francisco Madero, un empresario agrícola y político. Él quería la autonomía de los estados, porque los gobernadores eran elegidos por Díaz. En las siguientes elecciones, Madero fue arrestado y Díaz subió al poder por fraude. Madero se exilió y llamó a la Revolución de San Luis en 1910. En ese año, Díaz fue reelecto como presidente, no democráticamente. Madero, por medio del Plan de San Luis de Potosí, inició un proceso revolucionario con apoyo de Zapata, que había liberado al sur, y Pancho Villa al norte, ambos en contra de Carranza. el poderío de Zapata Los maderistas quedaban Villa, instaurados. Orozco y Zapata Era el jefe de una de las zonas de guerra en más contra de Porfirio estratégicas, Díaz. dada Comenzó así una guerra de guerrillas con la toma de Ciudad Juárez. En 1911 renuncia Díaz y es nombrado presidente provisional León de la Barra. En las elecciones de noviembre de 1911, Madero es elegido presidente. Tuvo muchas oposiciones y quejas de campesinos y hacendados. Zapata organiza nuevos alzamientos en contra de Madero, como el Plan de Ayala, la tierra para quien la trabaja y recuperación de las tierras. Madero utilizó como último recurso el ejército federal, al mando de Victoriano Huerta, reprimiendo a los rebeldes. Huerta apresa a Madero, lo obliga a renunciar y realiza un golpe de estado. importancia Las entre los fuerzas de Carranza, revolucionarios, la Villa, figura del Obregón y gobernador de Zapata, Coahuila, líderes de alta clase Venustiano y líderes Carranza. populares, estaban en contra de la dictadura. Carranza lanza el Plan de Guadalupe, con el que se propone luchar contra Huerta y restablecer el orden constitucional. Las fuerzas del norte, carrancistas y villistas, avanzan hacia el centro del país. Terminaron acorralando a Huerta, quien huyó el 14 de julio de 1914. Asume como presidente provisional Carranza, quien junto con Obregón se enfrentan a Villa y Zapata por el control de México. Se nombra a Eulalio Gutiérrez como gobierno provisional, quien en 1915 huye y los villistas toman el poder. El pueblo festejaba la llegada de los líderes revolucionarios Zapata y Villa. Ellos mismos se reconocen como inexpertos en política. Carranza y Obregón construían el contraataque para Zapata y Villa. En octubre de 1915, en una reunión panamericana, se resolvió que el partido de Carranza era el único que poseía los elementos esenciales para el reconocimiento como gobierno de facto en México. Por lo tanto, Carranza asume el poder y en 1917 promulga la nueva Constitución. Su gobierno no llevó adelante la reforma agraria, sino que devolvió más tierras a los hacendados que los campesinos. Por esto Villa y Zapata continuaron su lucha contra el poder central. En 1919, por una emboscada, con consentimiento de Carranza, Zapata es asesinado. En 1920, Obregón hace un levantamiento armado en contra de Carranza, derrotándolo y asumiendo el poder. En 1923 es asesinado Villa, hecho apoyado por Obregón.
Sin Villa ni Zapata, la revolución estaba terminada.